Vamos a arrancar con retina extrema. Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que es un esfuerzo hacer este curso, lo hacemos para ustedes y espero que salga lo mejor que se pueda. Y muchas gracias a todos por haber venido, la verdad. Muy bien. Bueno, estamos felices de estar acá. Yo voy a dar avisos parroquiales. Durante todo el día no va a haber break, pero sí está el coffee break abierto todo el tiempo. Hay charlas en los salones 612 y 614, que es en el 6º piso. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Adelante. Bueno, ¿tenemos audio? Sí. ¿Qué hacemos dos cirujanos del segmento anterior presentando retina? Bueno, somos los generadores de trabajo para los amigos retinólogos. Así que vamos a ser muy breves. Por favor, Lucas Adamo, nos vas a contar qué pasó, cómo empieza el problema. Rompí la posterior. ¿Ahí se escucha? Bueno, a ver si pasan la clase esta. Bueno, la idea de la clase es más que todo pensar qué nos pasa a nosotros en nuestra cabeza cuando rompemos la posterior. La verdad que es una situación traumática. Como tal, eso genera obviamente varios pasos. Estos pasos son, primero, una inmovilidad. Ese momento de inmovilidad, ese momento en el cual vemos que algo raro pasó, decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Se movió raro la posterior? ¿Fue una sensación mía? ¿O cuando partí, cómo se movió ese núcleo? Cuando aspiré el epinúcleo, la corteza, también toqué un poquito la posterior. Ese tiempo es clave, porque muchas veces son milésimas de segundo, pero decís, bueno, sigo. Y ahí pasa el tiempo de negación, que es el tiempo que va a determinar el tiempo que uno tarda en darse cuenta realmente y asumir que hay un problema. Ese tiempo es clave, porque el tiempo de negación es el que nos va a decir finalmente qué es lo que vamos a lograr obtener como resultado del problema que tuvimos. O sea, la complicación se va a complicar más si tardamos más en aceptarla. Entonces, muchas veces las complicaciones son peores por no, actuar a tiempo. El momento de detectarlo es lo antes posible. Cuando nos damos cuenta, después de ese momento de negación, que realmente pasó algo y decimos, pero ¿será posible? Queremos romper todo, estamos enojados. Es el momento de ira, un poquito también ocurre en ese momento que un poquito de incertidumbre. Decimos, bueno, es un momento raro porque no, estamos entre enojados y decidiendo qué tenemos que hacer. Y finalmente, el momento clave final es la negociación. Ese momento que decidimos, bueno, esto lo tengo que resolver. A partir de la negociación es cuando el tiempo entre la inmovilidad y la negociación es el tiempo que determina que vos te diste cuenta que algo malo pasó. Y ese tiempo cambia el resultado de la cirugía. Cuanto más tiempo te lleve darte cuenta que pasó algo, probablemente llegues tarde a lo que ocurrió y a resolverlo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, lo que no hay que hacer es, en estos momentos, creo que se habla siempre de operar rápido, de operar en el menor tiempo posible. Creo que todos van a estar de acuerdo que terminar rápido a toda costa no es una opción. En este momento hay que tomarse el tiempo necesario para dejar el ojo como corresponde. El ojo como corresponde, obviamente, depende del caso. En algunos casos vas a poder terminar la cirugía sin mayores complicaciones y en otros casos vas a tener que dejar el ojo lo mejor que puedas. Y esto un poco nos lleva a pensar también que tampoco nos tenemos que escapar del ojo. Escaparse del ojo implica salir corriendo, sacar todos los instrumentos, porque la primera tendencia que uno tiene cuando tiene un problema es escaparse, irse para atrás. Esa tendencia que tenemos muchas veces trae problemas y trae consecuencias negativas porque es el momento en el cual vos descomprimís el ojo y por la descompresión del ojo muchas veces tenés el inconveniente de que la verdad que haces que esa ruptura se vuelva permeable para el vitrio o que esa ruptura termine de soltarse la zónula o que tengamos mayor complicaciones o que se terminen cayendo los núcleos. Bueno, y por ahí para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones que uno puede dar en base a lo que hemos aprendido, nos han enseñado y también lo que nos ha ocurrido a nosotros mismos? Es, en general, lo más importante es cuando uno opera, enfriar el ojo. En el momento que vos ves que las cosas no andan bien, es el momento de poner viscoelástico, estar tranquilos, intentar hacer que la situación sea lo más tranquila posible, no hacer cambios bruscos de presión, intentar estar en ese momento el ojo lo más prolijo y lo más tranquilo posible para poder tomar las decisiones sobre un ojo que está tranquilo. Si hay que agregar subteroniana como anestesia, se agrega en ese momento. Son los momentos de hacer las cosas como para enfriar el ojo y tomar un ojo que esté lo más tranquilo posible. Y la prolijidad siempre va a ser clave en estos casos porque entregar un ojo prolijo para el que viene después, que muchas veces somos nosotros, los retinólogos, implica entregar un ojo con punto, cerrado, en lo posible sin vitro en cámara anterior. Si vas a poner una lente que esté bien centrada, que la pupila cerrarla con miocol, dejar las cosas muy prolijas. Eso es clave en cualquier cirugía y creo que en estos casos se potencia aún más.
Bueno, como pregunta final y para el debate, ¿cuándo debería poner la lente intraocular? En una cirugía con ruptura de cápsula posterior, ¿no? Bien, al debate lo vamos a hacer después de todos los expositores. Gastón, nos vas a contar, estamos en una situación de estrés, frustración, de nervios, tenemos vitrio. El vitrectomo de mi faco, ¿sirve? ¿Puedo resolverlo yo o qué hago? El tema es, yo traté de armar una clase orientada al cirujano de segmento anterior porque muchas veces pasa lo que dice Patricio, es decir, uno tiene el faco y cuando se rompe la cápsula empiezan todos en el quirófano a buscar el vitrectomo. ¿Dónde está el vitrectomo? ¿Dónde está la pieza de mano del vitrectomo? Nadie sabe dónde está, no saben el calibre. ¿Sirve esta pieza de mano que tengo? Entonces armé una clase para ver si poniendo equipo por equipo, el equipo que yo tengo, si ese vitrectomo me sirve para poder yo resolver la complicación de la ruptura de la cápsula posterior. A ver, pasame la próxima, Sergio. Lo primero que tienen que saber que hay dos grandes diferencias, que ya es viejo, pero hay vitrectomos neumáticos y eléctricos. Hoy los que se usan y los que tenemos que usar son los neumáticos. Los eléctricos o rotatorios, como son más fácil de entender, son los antiguos que no habría que usarlos más, pero aún algunos equipos los tienen. ¿Cuál es la diferencia? Que los neumáticos tienen una cuchilla que cortan realmente el vitrio sin traccionar del mismo, mientras que los rotatorios traccionan y cortan. Entonces eso genera casi siempre un desgarro o desprendimientos de retina. ¿Y qué tienen que saber? Porque a uno le dan la punta de vitrectomía. ¿Cómo funciona la punta de vitrectomía? Lo que tienen que saber que los vitrectomos funcionan con una unidad que se llama PCI. Todos los vitrectomos, que es la fuerza que tiene la cuchilla para cortar. Es decir, yo conecto el equipo a un tubo de nitrógeno. Ese tubo de nitrógeno le da fuerza a la pieza a mano, que es el vitrectomo, corta la guillotina y tiene un resorte que hace que vuelva más rápidamente. También tiene una membrana y los vitrectomos que tienen mayor velocidad de corte, se ayuda con una bomba de vacío que ayuda a hacer esto más rápido todavía. Pero los vitrectomos que tienen que usar tienen que ser neumáticos. Aún hay equipos que tienen vitrectomos anteriores rotatorios. Esos equipos no se debería usar más hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de un desprendimiento de retina pseudofáquico? Del 1 al 3%. Y si hay una incarceración vítrea llega al 10%. Entonces es muy importante. Y otra cosa básica, el abordaje, es decir, ¿lo hago por cámara anterior, lo hago por cámara posterior? ¿Hay diferencias hacerlo entre anterior y posterior? Sí, hay mucha diferencia. El abordaje anterior tiene mucho más riesgo de desprendimiento de retina. No lo digo yo, está descrito en 8.000 millones de trabajos. El Stellaris, yo tengo un Stellaris, me preguntan, ¿me sirve el Stellaris? El Stellaris es un excelente equipo, tiene un vitrectomo neumático que llega a 5.000 cortes y lo consigo en 20, en 23 y 25. O sea, si yo tengo el Stellaris, me sirve. Si tengo el Constellation, me sirve. Si tengo el EVA, me sirve. ¿Qué diferencia tiene el EVA? Por ahí a diferencia de los otros equipos, que tiene algo que se llama TDC. ¿Qué es el TDC? Duplica la velocidad de corte porque corta cuando la cuchilla va para adelante y corta cuando la cuchilla va hacia atrás. Entonces hoy es uno de los vitrectomos con mayor velocidad de corte. También es neumático. El OS4 también es neumático. El Millennium también es neumático, pero por ahí el Millennium que se sigue usando llega solamente a 1.500 cortes por minuto. Cuando uno tiene una ruptura de cápsula posterior, cuanto mayor es el número de cortes que uno le pueda dar al equipo, mejor es, porque uno genera menos tracción. Y la diferencia que tienen que llevarse, si yo tengo masas de cristalino en cámara anterior o posterior, es totalmente lo contrario. Si yo aumento mucho la velocidad de corte, la cuchilla va a estar más tiempo cerrada que abierta en general, entonces me va a costar comerme las masas cristalinianas. Si tengo masas, tengo que bajar el corte. El Compact es un equipo muy usado, no tiene el mejor, es de rotación. Entonces, en general, el Compact uno tendría, si rompe una cápsula con este equipo, tendría que tener otro equipo para hacer vitrectomía. El Intuitive, ya el Intuitive viene con una pieza de mano 21G neumática que uno la puede cambiar a un 23G porque es compatible y llega a 1.200 cortes por minuto. El Signature también es neumático.
El Nidec también es neumático. El Micromédica Epsilon también es neumático. Y otro que por ahí se usa en Argentina es el Diplomax. El Diplomax no es neumático, es rotatorio. Uno no debería usar nunca esas puntas hoy en día. Bueno, Patricio, muchas gracias. A vos, Gastón. Muchas gracias, Gastón. Sí. En realidad, la mayoría de los vitrectomos, estamos hablando de facoemulsificadores que tienen vitrectomo, la mayoría vienen con puntas gruesas. Lo que decía Gastón de las PCI es fundamental. Ustedes le preguntan a quien se los vendió, ¿de cuántas PCI es mi facoemulsificador? ¿Cuánto aire tira? Y se pueden comprar las puntas de 23G para todos los facos que existen en el mercado. Si no es la original de fábrica, es una genérica. Entonces pueden hacer una vitrectomía prolija por 23G con la mayoría de los facoemulsificadores hoy en día. El PCI, para que se entienda, es una unidad de medida del vitrectomo. Todos los vitrectomos tienen un PCI parecido, pero no es siempre el mismo. ¿Ramiro? ¿Está Ramiro? ¿Medina Boico? ¿Qué haces ahí, Ramiro? Cuando uno está en esta situación, puede caer en una cascada de problemas que cada vez va peor. Entonces, Ramiro nos va a contar la mejor de todas, o sea, cuál sería la mejor salida de este problema. Bueno, muchas gracias por la invitación. La cirugía esta, les digo, la verdad no es mía, es de un residente. Mira, ahí empieza una catarata blanda, divide and conquer, craquea, todo perfecto, y empieza a emulsificar por cuadrantes, ¿sí? Chopea. Ahí, ¿no hay para señalar? Ahí lo que está haciendo es emulsificando un cuadradito y fíjense que debajo no hay nada que proteja la cápsula. Gracias. Entonces, bárbaro. Arriba, dale. ¿Qué pasó? Bueno, lo que quiero que se fijen ahí es, normalmente yo lo que le digo a la gente que está en entrenamiento es cuando... Esto anda menos que mi hermana, lo que le digo siempre es manden los pedacitos que tienen ahí en hora 12, mándenlo hacia hora 6. Entonces siempre tienen un colchón debajo que les protege la cápsula. Ahí venimos bien, tac, agujero, ¿sí? Un agujerito chiquitito en el centro, ¿sí? Ahí se ve bien, que lo querría señalar si Sergio me pasa el puntero. Entonces, ¿qué hacemos? Sin salir del ojo, bajamos los parámetros, bajamos la botella, viscoelástico pesado que empuje el vitrio hacia atrás, ¿sí? Tratando de que no se vaya nada. Y con lo que decimos slow motion faco, empezamos a emulsificar lo más arriba posible, tratando de reponer viscoelástico y evitar que prolapse el vitrio hacia arriba. Como la punta de faco se trababa, se pasa al vitrectomo de cámara anterior y como era una catarata blanda, permite comer. Si es una fíjense que sigue el agujerito, si ustedes sigan siempre ese agujerito de la cápsula posterior, el hole es redondo, siempre está en el mismo lugar, no viene vitrio, que eso sería lo ideal. Entonces se decide colocar la lente en la bolsa capsular. Dale. Ahí va. Entonces, fíjense, se ve una línea ahí, así no sé si la llegan a ver. No. Donde está el... Bueno, es acá. Entonces, como el agujerito está no se agrandó, no prolapsó vitrio, ¿sí? Que eso es fundamental. Una vez que prolapsa vitrio, en general ya tienen, el agujero se empieza a agrandar, ¿sí? Porque lo mismo que el vitrio que empuja desde atrás agranda ese agujero que tiene en la cápsula posterior, y ya ahí se complica el tema. Ya ahí lo que tienen que empezar es poner directamente el lente al sulcus, si pueden hacer una vitrectomía buena. O si no, la otra que pueden hacer en ese caso es, como decía Gastón, un abordaje posterior y se come el vitrio desde atrás. Y acá viene la cascada de cosas inútiles que se hacen en una cirugía, que es, si se prolapsa el iris, hay presión, ¿sí? No es muy difícil eso. Y en lugar de descomprimir, como hacía Néstor en los casos del DIMEC para hipotonizar la zona, lo que hacían es, cada vez le agregaban más viscoelástico, más viscoelástico. Lo que tienen que hacer es hacer un punto, evitar el prolapso y utilizar los instrumentos que son realmente necesarios para estas cosas, como un repositor de iris y no la cánula del viscoelástico. Entonces acá, como cosa importante que ustedes tienen que quedar de este caso, quedó bárbaro, nunca vino vitrio, como el agujerito era pequeño, central, se pudo colocar sin ningún riesgo la lente en la bolsa, sin riesgo que se luxe hacia atrás.
En todo caso, si ustedes ven que se piensa extender ese orificio, ese hole, lo que pueden hacer es una capsulorhexis posterior. Es mucho más difícil que una capsulorhexis anterior. Yo en general cuando las hago, el desgarro inicial lo hago con un quistítomo, que me da mayor precisión, y hacen una rhexis chiquitita, ¿sí? Que es para darle una forma continua y que no migre hacia la periferia. Colocando el lente en la bolsa capsular, sin prolapso de vitrio, una de las cosas que apareció acá es que tanto manoseo la pupila se fue cerrando. Tenía una incisión en córnea corta, el largo de la incisión era corta, y con una pupila que se está cerrando, es obvio que se va a prolapsar el iris. Siempre que tiene esos tipos de casos hay que hipotonizar la cámara anterior, ¿sí? Entonces, y dar un punto. Si se prolapsó, se va a seguir prolapsando. Entonces, bajen los parámetros, bajen la altura de la botella, hagan un punto, repongan el iris no con la cánula que empezó a sangrar, porque empiezan a empujar, reponen el iris con un repositor de iris, que para eso se inventó, y después recién aspiran el viscoelástico. Esto tuvo un resultado bastante bueno, por suerte no se fue ningún pedacito hacia atrás, y como no venía vitrio tampoco fue necesario hacer una vitrectomía o que una discoria, quedó perfecto. Y al día siguiente tenía una visión... Iba a mentir ya. Sí, porque todos quedan 20-20. Tenía cuenta dedos al tacto. Veía más o menos bien, pero mucho edema de córnea por todo el manoseo. La cirugía duró casi 45 minutos. Pero después anduvo bien, a los 5 años. Gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Continuamos. Bueno, ahora el doctor Rodrigo Santos. No siempre tenemos la destreza, la habilidad o la suerte como Ramiro, y a veces ocurre que o el núcleo o algún fragmento se va hacia la cámara posterior, y el doctor Rodrigo nos va a contar qué es lo que hay que hacer en esas situaciones. Bueno, mi Adelante. caso en realidad van a ser dos casitos que los voy a mostrar bien comprimidos, que es núcleo al fondo o cristalino al fondo. O sea, lo que no habría que hacer. Entonces me llega este WhatsApp. Tengo un núcleo en el vitrio, igual quédate tranquilo. Quedó perfecto, le puse un lente intraocular, solo falta que le metas el faco posterior. Y firmaba su gran amigo el hombre araña. Bueno, el faco posterior. ¿Qué tiene el tema del faco posterior? El faco tip pertenece al segmento anterior. Si bien existe el faco fragmentador y demás, está más que nada, o fue más que nada diseñado para cuando sacábamos los cristalinos por par plana, pero que estaban intra-bag, ¿sí? Uno está, si no, entregando gran cantidad en forma descontrolada a la cavidad vítrea, la incapacidad de mantener el cristalino o los fragmentos está asociado a complicaciones por desprendimiento brusco de fragmentos que pueden golpear contra la retina y provocar desgarros o roturas. Y algunos pedazos o algunas masas que pueden quedar conectadas al vitrio periférico en una vitrectomía que no haya sido del todo completa, va a provocar tracciones que también están asociadas a tracciones. Por lo tanto, el foco posterior no es una maniobra del todo segura, y la estrategia, por lo menos la mía y la que me parece más segura, es el reflotado del cristalino con o sin perfluorocarbono y la extracción por el segmento anterior. Pero teníamos el gran problema del lente intraocular. Así que, bueno, vamos con la primera cirugía. En la primera cirugía están obviamente muy comprimidas. Yo ya luxé el lente intraocular a cámara anterior y lo que voy a hacer, este es un núcleo caído, cayó enterito. Y la idea es tratar de sacarlo hacia adelante. Pero bueno, ahora ustedes van a ver que es imposible. No pasa por la pupila, se empieza a romper y aparte está el lente intraocular. Con lo cual decidí abortar esa maniobra y tirar todo para atrás. Y empezar por partes. Entonces, tiré el lente intraocular para atrás, puse perfluorocarbono, saqué el núcleo para segmento anterior, faco anterior con mucho viscoelástico. Todavía tenía receso capsular, así que reflotado el lente intraocular. Y van a ver la recolocación del lente intraocular en el sulcus, como estaba originalmente. Y el segundo caso que les voy a mostrar es un caso un poquitito más complicado, porque este paciente me lo habían entregado, era un paciente que tenía pseudofoliación capsular, cayó el cristalino entero, nomás poniendo viscoelástico, decidieron suturarle un lente de 3 piezas al iris y así dejármelo preparado. Entonces la estrategia acá
hubo un intento de rescate y fíjense lo que sucede en los intentos de rescate. El ANSA no puede estar en una zona desconocida, que es del plano del iris hacia atrás. Así que decidí cortar uno de los 2 puntos y dejar el lente intraocular colgando. Ahí ven el lente intraocular colgando. Se amplió un poco la vitrectomía para que quede limpito el desgarro y después trabajarlo con láser. El reflotado del cristalino de nuevo. Faco en cámara anterior. Y resutura del lente intraocular. Suturé las 2 patas porque si bien alguna había quedado agarrada, en la maniobra había quedado medio desprolija. Y algunas masitas que siempre caen, esas sí se pueden sacar con el vitrectomo. Un cristalino entero es imposible. Y el láser. Pero entonces, una cirugía que podría haber quedado divina, si lo hubiesen programado con anticipación, terminó con endoláser, gas y una córnea bastante castigada. Entonces, como moraleja o mensaje final, todo cirujano de catarata debe tener planificado una estrategia ante una complicación y no actuar en forma desesperada. Si el cristalino o el núcleo empieza a migrar, nada, dejarlo ir. No intentar hacer maniobras heroicas. El lente intraocular hay que tener en cuenta que no es un must do, no tiene que quedar siempre con un lente intraocular puesto. Debe estar conversado con el paciente, sobre todo en casos complejos como estos 2 pacientes, la posibilidad de complicaciones y tal vez la incapacidad de poder poner una lente intraocular. Y acuérdense que los cirujanos del segmento posterior somos sus amigos y a dejarnos la fácil o a no cagarnos la tarde. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora tenemos un pequeño bloque. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Nos queda una situación de afaquia y no tenemos apoyo para poner la lente en relación al saco capsular. Lucas Adamo nos va a contar cómo puede seguir su plan original utilizando la misma lente que tenía en el quirófano y va a suturarla al iris. Para el video estaría bueno un puntero. A ver. Para mostrar. Bueno, ahí estoy mostrando la técnica de sutura de McCannell al iris. No sé si esto... No sé cuál es. No, dicen, bueno, no sé cuál es. Anda bárbaro, Sergio, el puntero. Puntero, andamos bien. Bueno, el tema es, ahí lo que se hace... ¿Tenés una linterna o algo para ver? Ese lo preto que no anda, bien, Ramiro, gracias. Bueno, lo que se hace, voy a hablar del segundo punto, el primero ya pasó, por suerte puse los 2. Lo que se hace con esta técnica tiene la ventaja de que en este caso es una paciente con Marfan, que la lente la había podido poner al surco bien, sin problema, pero sabía que se iba seguramente a subluxar. Entonces, da la posibilidad de, sin entrar al vitrio, sin tener que ir atrás, resolverlo. Se hace con polipropilene, prolene, 10 ceros. Y lo que se hace es, fíjense ahí se ve claramente cómo se entra córnea, iris, se va abajo de la áptica, se vuelve a salir por iris y córnea. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora entro, hago la paracentesis en el medio, corneal, para sacar las 2 colitas de polipropilene por la córnea, anudarlas afuera y que el nudito quede ahí. ¿Entienden? Entonces la córnea la saco del juego. La córnea solamente lo usé para entrar y para salir, pero sale. O sea, el hilo va a quedar... Ahora lo que hago es con... Fíjense que ahora corto, ahí lo que voy a hacer es cortar el hilo, porque lo que tengo que hacer es sacar el hilo hacia la paracentesis que hice. O sea, en realidad está agarrada la lente del iris y lo que hago es saco a través del orificio que hice, que es una paracentesis, se sacan las 2 porciones de colitas de polipropilene y se atan afuera. Se saca una, siempre tengan en cuenta que es muy importante sostener, ahí como les decía, la sostengo, fíjense que sostengo la otra con la otra mano para que no se me vaya para adentro cuando tiro, que no corra. Las 2 se sacan para afuera, una vez que las saqué, se hacen 3-1-1 o a veces se hace un 1 más, 3-1-1-1. Y parece que estoy hablando de formaciones de fútbol, pero no, pero es 3-1-1-1. Y bueno, y a partir de ahí lo tenés fijado al iris. Como verán, en este caso, fíjense que abajo hizo una pequeña iridotomía. Eso ayuda porque siempre se habla de tener que hacer o no iridotomías en el caso de las suturas de iris. Y en general, por el mismo orificio que hiciste, ya alcanza para que pase el humor acuoso perfectamente, ¿no? Si lo bloqueara. Y la verdad es que es una técnica que posibilita suturar la lente a partir de las ápticas. No es lo más recomendable, pero a veces se puede suturar hasta una lente monopieza, una lente rígida, da esa posibilidad. O inclusive un complejo con el anillo de tensión capsular. Se corta y la verdad es que esa lente, fíjense que esta paciente
Quedó con la lente centrada, ahora van a ver el posoperatorio, queda una pupila. El tema puede quedar la pupila un poco discórica, pero en general queda bien. Este es un trauma contuso en un lente de monopiezas que como el lente era de 34 dioptrías me tardaron un mes en traérmelo, entonces decidí suturarla al iris, entré y la suturé y la verdad que lo pude hacer bien. Y acá está el otro ojo, por ejemplo, de la paciente del Marfan para que vean que le hice los dos ojos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, en algunas situaciones no tenemos ningún tipo de soporte capsular, así que el doctor Gerardo Balvecchia nos va a mostrar su brillante modificación a la técnica original de Yamane. Gracias por la invitación, si no los invitaba más yo a ustedes. Pero bueno. Esta técnica es la Yamane, un poquito modificada. La bronca que nos da del segmento anterior es que la hacen mucho mejor los retinólogos, porque tienen mejor manejo del vítreo. Yo todo lo que sé de vitrectomía se lo debo a mi maestro Alberto Zambrano, que está por ahí en el salón. Bueno, gracias Alberto, no sé dónde estás. Ahí está. Bueno, pasame el video, Sergio. Ya todos conocen la técnica de Yamane original. Esta es una pequeña modificación. A mí lo que no me gustaba de la técnica original es que quedaban esos puntos azules, que a mí no me quedaban todos subconjuntivales. Y esto es un paciente de San Juan, que me mandó un colega las fotos. Puede pasar una endoftalmitis, porque las patitas quedan muy afuera. Entonces hicimos una pequeñísima modificación. ¿En qué consiste? Abrimos conjuntiva, marcamos 2 milímetros. La primera modificación, surco perpendicular a la esclera. Antes lo hacía de 350 micrones, ahora de 400 micrones. Después de eso, con un bilance, con lo que tengan, un bolsillo, pequeño bolsillo. Y después sí continuamos con la técnica de Yamane original. Vamos con la aguja 30G thin wall, sin cortar, hasta el vértice del bolsillo, la giramos 30 grados y ahí ingresamos y hacemos el túnel escleral. Colocamos el lente, si se puede. La primera áptica desde el inyector es mucho más fácil, es mucho más sencillo. La segunda áptica con una pincita Microforceps 23G va, después se exteriorizan las ápticas, Yamane saca las dos juntas, yo saco de a una por vez. Es mucho más sencillo, se derrite una de las patitas, se derrite la segunda. Obviamente acá previamente tuve que colocar trócares, tuve que hacer un montón de cosas que hacía años que no hacía, Gastón me volvió a explicar cómo era. Otro caso, un Marfan. La técnica esta sirve por las dudas también. Yo no tenía pensado hacer esta técnica de entrada. Yo dije, bueno, le pongo un segmento de AMED, un anillo, lo llevo, lo suturo, voy a ser el mejor cirujano del mundo, pero por las dudas, que todo saliera mal, le dejé hechos los bolsillitos. Si los tenía que usar, ya los tenía armados con el ojo cerrado. Si no los tenía que usar, sacaba la aguja y sacaba el problema. Lo mismo, surco premio, con el bilance o con lo que tengan, agujita, 30 grados, túnel escleral, adentro del ojo. Se sale al sulcus. Habitualmente, por el VM no siempre sale en el sulcus, pero bueno. Entonces hacemos la segunda aguja, 30G TW. Tienen que conseguirla, acá no se vende. Y después seguimos intentando a ver si sale la cirugía. Hago una pequeña rexis, hago una hidro, pongo un gancho de cápsula, intento hacer una faco. Cuando logro partir, digo, soy el mejor cirujano del mundo, nada me puede vencer, menos este cristalino. Está todo perfecto, menos ahí. El último pedacito, fíjense la cápsula, pum, rompo. El chiste que siempre hago cuando doy esta clase, no sé si lo hice a propósito, por ahí para terminarla con Yamane, pero bueno. Ahí cambio, hago una vitrectomía posterior en el área donde vamos a colocar el lente, y lo mismo. En la primera áptica desde el inyector, si se puede. No siempre se puede, pero si se puede es más fácil. La segunda áptica adentro, sacamos, derretimos y a casa. La diferencia con esta técnica, con la Yamane original, es que la bolita derretida queda escondida en la esclera. Queda por debajo de la esclera desde el primer día. No se va a exteriorizar nunca, porque el freno lo tienen en el primer corte perpendicular. Fíjense ahí, miren. Ya está. Esa patita, esa áptica derretida queda ahí y tenemos un ejemplo malísimo, que es un paciente que yo le hice esto y lo atropellaron. Y el lente quedó perfecto. Pero bueno, ahí se ve con el OCT cómo está en el espesor de la esclera. Y el tercer caso es un chiquito, 14 años, tenía un lente suturado a iris, tenía un Marfan. Se le soltó porque 14 años Marfan, jugador de waterpolo de selección argentina. Algún golpe iba a tener. Entonces, bueno, le hacemos esta técnica que aparentemente dura
por lo menos los atropellados. 400 micrones de marcado. Ese bisturí se lo robé a Albertazzi porque es un bisturí de punta cuadrada. Esto es algo piola. Con el bilance no entra si lo hacen con el bilance recto. Entonces lo doblan con lo que tengan a mano. Y ahí sí ya tienen el ángulo para poder hacer el bolsillito. Bolsillo de un lado, aguja de un lado y encima somos ahorrativos, tratamos de usar el mismo lente. Si ustedes saben qué lente es, ya saben que el Technisensor va a entrar, el de Alcon va a entrar. Si no saben qué lente es, en vez de hacerlo con una aguja 30G, lo hacen con una aguja 27G. No hay lente de 3 piezas que no entre en una aguja 27G. El único secretito es derretir un poquito más el botón de la pata, ¿sí? Porque es un canal un poquitito más gordo. Lo mismo, lo acomodamos en cámara anterior, tratamos de emprolijar lo que se pueda. Todos los restos que tenía entre zónula, corteza y demás me servían de sostén para que no se vaya todo para atrás. Los cirujanos de segmento anterior tenemos que aprender a hacer buenas vitrectomías anteriores. Es obligatorio, tenemos que saber poner un trocar. De hecho, hay un Well Lab ahora de retina para que el médico de segmento anterior sepa poner un trocar. A mí me enseñó Gastón cómo se volvían a poner, porque ya me había olvidado. Y se coloca, se reenhebra las ápticas, se exteriorizan, se derrite. Y una vez que está el lente quieto y que no se va a mover más, intentamos sacar todos los restos de corteza, de cápsula, de zónula, todo lo que no nos sirve. Ven que es muy rutinario. Las primeras 10 cirugías son las difíciles. Después de la 10ª cirugía ya les pasó todo lo malo que les podía pasar y ahí empiezan a ser muy repetitivas. Y este chico, de casualidad o no, ve 9 décimas sin corrección. Realmente, como no hizo una incisión grandota, quedó casi sin astigmatismo. Fíjense las marquitas en el iris, que es donde estaba suturado el lente. Eso queda ahí. Y bueno, sacamos los restos por detrás. Nos ayudamos con lo que tenemos. El cirujano del segmento anterior tiene que empezar a gastar plata en algunas pinzas de los retinólogos. A mí me las presta Gastón, yo no las compro. Se ayudan con lo que tengan a mano, tienen que tener el set de cosas para usar. Se van comiendo todos los restos y la cirugía prácticamente terminó y con buenos resultados. Ahí, como dice Gastón, un corte un poco más bajo para poder comer los restos. Mucho corte en ese caso es más inefectivo que efectivo. Tienen que emprolijar el lugar donde van a colocar el lente. No tiene que quedar vítreo donde está la aguja. Tienen que ayudarse con algo y hacer una vitrectomía lo más generosa posible. Con cualquier facomulsificador que no sea vitrectomo, se puede llegar a hacer. Les costará un poquito más, un poquito menos, pero se puede llegar a hacer. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, como hemos visto, hay diferentes opciones de fijación de lentes. Hemos visto lentes fijados al iris. Gerardo nos mostró la fijación escleral sin suturas. También podemos fijar los lentes con suturas a la esclera, como originalmente describió la técnica hace ya muchos años, casi 30, el doctor Malbrán. Así que ahora el doctor Matko Vidosevich nos va a mostrar una de las opciones de fijación escleral de lentes con suturas de nueva generación. Adelante, Matko. Muchísimas gracias, Gastón, Gerardo. Felicitaciones por el curso. Gracias por la invitación. Tremendo curso. Bueno, voy a mostrar 2 casitos en 4 minutos. Esto es un caso raro, interesante, derivado de una complicación con restos fáquicos en el vitrio y también en todo lo que es la cámara anterior, y de repente veo mal. Y bueno, esto puede ocurrir también en cirujanos que tenemos que tener cierta experiencia en lo que es una complicación de una cirugía refractiva hecha hace 4 años atrás con una técnica LASIK. Y para recordar también cómo debemos ser cuidadosos en el vitrio periférico, les remarco siempre, y lo van a ver ahora, cómo desembarazar el vitrio, indentando, como ven ahí, de paso viendo toda la retina periférica donde ocurren las complicaciones, los desgarros. Eso es muy importante. Y acá es la situación ideal porque hay soporte capsular. La elección de la lente acá es clara, es una lente de 3 piezas, es perfecta para poder adaptarse a colocarlo en el sulcus. Y vemos cómo termina. Y también saber qué puede ocurrir en pacientes operados previamente, lógicamente, de refractivo, y cómo tener cierto conocimiento para poder poner lo que parece sencillo para algunos, para otros es algo nuevo y
y tener experiencia también y ver ante estas situaciones, ver la historia clínica, estar atentos que eso puede ocurrir. En este caso, por protección, una cirugía con mucha inflamación, una lente de contacto. Y vamos al punto sí, este es un paciente operado por un traumatismo perforante, afáquico, ya vitrectomizado, lo había vitrectomizado para sacar un cuerpo extraño. Y esta es una opción más que interesante para pacientes afáquicos, que es una técnica con esta lente que es un Acreos, que es ideal para suturarlo. Tiene esas 4 orejitas con lo que es esta sutura de Gore-Tex tan interesante. Medimos a 4, medimos a 2,2, hacemos una esclerotomía con una aguja de 27 y presentamos la parte distal, digamos, de esta sutura y las traemos hasta una endopinza a través de esa esclerectomía. Lo mismo hacemos con la parte proximal, con este sector a través de una peritomía conjuntiva pequeña. Vamos presentando la lente. Lo mismo hacemos ya con la otra, con una maniobra similar a 2,2 milímetros de limbo. Presentamos también la sutura a través de esta endopinza. Lo mismo acá. Y bueno, ya la lente queda, o la sutura ya quedan presentadas para hacer el paso siguiente, que es introducir la lente. En este caso puede entrar a través de una incisión de 2,4, 2,8, para no maniobrar tanto. Y podemos ajustarla. La sutura de Gore-Tex es una sutura súper interesante, muy fácil. Es rara cuando uno la hace, va presentando, va acomodando la lente. Que tenemos esta ventaja que nos aseguramos un buen posicionamiento, quizás menor que la técnica de Yaman en cuanto al tilt que puede quedar, y es una sutura que el tejido biológico se adapta con eso, así que lo veo como muy interesante, rápido y no con tantas complicaciones. Muchas gracias. Bueno, el doctor Ignacio Manciti. ¿Cómo está, Nacho? Nacho nos va a hablar de qué hacer para solucionar un tema de lente intraocular opaco con cápsula posterior abierta y que lo tenemos que recambiar. Situación, lamentablemente, que vemos con cierta frecuencia. Sí, gracias, Patricio. Bueno, gracias a todos. En realidad voy a mostrar algunos casos abiertas y cerradas también. Digamos. Han ocurrido varias opacificaciones de este lente, que es el Oculentis M+, que fueron implantados en muchas oportunidades entre el 2010 y el 2015. Estos son fotos de pacientes míos, pacientes que me vinieron a pedir multifocal en su momento y ahora aparecen así. Y bueno, voy a presentar varios casitos. Tratamos de buscar el plano de clivaje y vamos colocando viscoelástico por donde podemos. Está obviamente muy acelerada la cirugía porque quiero mostrar varios casos en 4 minutos. Ahí cuando logro poner viscoelástico abajo de la óptica, y entonces me hago un espacio para ir con una tijera. Es un lente muy grande, entonces lo primero que hacemos es cortarlo al medio. Pero bueno, en estas maniobras aparentemente en este caso el viscoelástico no fue el suficiente porque lo quise cortar adentro de la bolsa. Y al sacar la tijera veo que ya está rota la cápsula posterior. Entonces, bueno, ahí logramos seccionar el puente de áptica proximal a nosotros y lo sacamos en 2 hemimitades, ¿no? Cuando pasa esto, lo que hay que hacer es una vitrectomía prolija. Afortunadamente, esta señora le queda muy buen soporte y puedo colocar un lente de 3 piezas. Este es otro paciente que también tenía planificado, estos los hice todos en tiempo reciente. Teniendo esa experiencia, decido luxar el lente afuera del saco capsular y lo corto afuera del saco. Entonces me hago buen espacio, lo luxo totalmente, con más viscoelástico y también es un rectángulo grande, entonces hay que partirlo en 2, no sale entero. Sacamos las 2 mitades y estaba ahí con el médico que me ayudaba, que la paciente es su madrina, y dije, bueno, quedó entero el saco, prácticamente entero. Habíamos hecho unos desgarritos. Pongámosle un multifocal. La verdad que ella tenía un multifocal. Abrimos ahí un multifocal de los modernos, trifocales. Intentamos colocarlo en lo que pensamos que quedó bien. Y después les comento cómo sigue. Segundo ojo de la primera paciente,
que me dijo, estoy viendo tan bien de este ojo que quiero que me saques el otro también. Bueno, a este ya le hice descargas con Jack Laser. Digamos, vamos mejorando caso a caso. Lo luxo a todo anterior, pero cuando lo luxo me doy cuenta que ya estaba abierta la posterior. Hacemos vitrectomía en el sector. Misma técnica, amputamos el áptica en el sector proximal, extraemos primera parte, segunda parte. El segundo ojo de la primera paciente quedó afortunadamente con un lente de 3 piezas en sulcus. Bien, creo que si hacemos desgarritos con Jack Laser previo es más cómodo. Se ve como la opacidad está en la cara anterior del lente. Hacemos una buena vitrectomía, lente de 3 piezas, maniobra un poquito más dificultosa, porque se achicó la pupila, pero buen resultado. El trifocal le quedó un poquito descentrado a la señora que mostré en el medio. Vamos, 5 minutos que te lo acomodo. Está un poquito descentrado, no veía muy bien, veía 6 décimas. Me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, vamos. Bueno, esos 5 minutos no fueron 5 minutos, la verdad. O sea, bastante laborioso. O sea, tenemos una célula que ya había sufrido. Esto está en cámara rápida, pero esta cirugía duró como hasta entonces iríamos como 20 minutos. Y al final decido sacarlo. Al sacarlo viene vitrio. O sea, se rompió la posterior. Pero bueno, todavía está la posibilidad de 3 piezas en el sulcus. Entonces lo sacamos en partes. Cuando lo saco se tracciona y ahí ya viene sonura también. Bueno. Entonces, cuando uno hace el equilibrio mental, digamos, chau saco. Entonces, afaquia, vitrectomía prolija y como se acabaron los 4 minutos, lo que les puedo decir es que acá seguimos en otro capítulo que es otra clase de la solución de la afaquia. Pero este caso lo que hicimos fue, frenamos ahí, le dijimos a la señora, ¿quiere que le coloquemos otro lente con otra técnica de anclado esclera como alguna de las que ya dijeron? Dijo que sí, para vulvar, 1 hora más de cirugía y todos contentos, gracias a Dios, aceptó su monofocalidad. Pero bueno, como conclusión yo creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. En esta señora lo ideal hubiese sido poner un lente monofocal de entrada, teníamos buen soporte hasta su cápsula posterior intacta. Y bueno, eso es todo, gracias. Una pregunta, Nacho. Doctor. Manciti, lindo su presentación y su caso. Hemos estado discutiendo el tema de por dónde hace la vitrectomía, si vía anterior o posterior cuando hay ruptura capsular. Y he visto que hay una tendencia a irse anterior. Sabemos que por los videos de Osher, que cuando hay una ruptura pequeña y alas hacia adelante, lo que hace es que la agrandas. Que si pudieras hacer la vitrectomía por atrás, y no sé si el panel tiene opinión al respecto también. Sí, yo creo que lo ideal es ir por atrás, como siempre se ha dicho, con trócares. Muchas veces cuando uno está en la cancha, digamos, hace lo que mejor le sale. Estos vitrectomos son de 23G, o sea que tranquilamente podría haber puesto el trócar y aspirado desde atrás. Concuerdo. Puedo hablar. La idea también, Nacho, muy buenos videos, cuando pasa esto, ir a ver atrás, que en ese proceso en donde viene el vitrio no se hayan hecho los desgarros, que ahí es donde viene después el problema del desprendimiento de retina. Por eso no es solamente la vitrectomía, sino chequear con el lobby en ese momento que no se haya hecho un desgarro, y si se podía hacer todo en el mismo momento sería lo ideal también. Yo le agregaría a eso el tema del Marfans, que sabemos que es una degeneración vitreoretiniana. Tiende el oftalmólogo de segmento anterior a pensar que el vitrio se comporta como gelatina y no, está adherido a la retina. Y lo que hagas en segmento anterior se transmite con fuerza de tracción a la patología que usted menciona. ¿Doctor Bolaños? Sí, una cosa muy importante que ya hemos mencionado, pero es el manejo del vitrio. O sea, antes de poner un lente de secundario, ¿no? Es el manejo del vitrio. Y hay una cosa muy importante que lo acaban de mencionar hace rato, doctor Matko. Esa técnica de indentar para hacer la vitrectomía periférica es excelente, porque si hacemos únicamente la vitrectomía central por la cámara anterior, no estamos haciendo una buena vitrectomía, ¿no? Entonces, por atrás e indentando como la técnica que el doctor mostró. Una consulta del panel. Si sabemos que la cápsula posterior está intacta, o sea, ¿aconsejarían igual colocar trócares y dejarlos puestos por si acaso? No, si tengo que sacar un lente opaco. ¿Con cápsula intacta? No, está bien. Pero entonces en cuanto se rompe, sí, ahí coloco trócares. El problema básicamente no es que se rompa la cápsula, sino lo que puede pasar cuando se rompe la cápsula. Y como dijo el doctor, el vitrio no es una solución. En los pacientes grandes puede ser, pero en los pacientes jóvenes, como estamos mostrando hoy en día, es compacto, tracciona la retina y es ahí donde se pueden generar
primero en la periferia y en la base vítrea, donde se pueden generar los desgarros y subsecuentes complicaciones. Digamos, predisponer un trocar por si te puede pasar algo sería hacer una injuria que no estaríamos en manos tuyas o de cualquier panel, las chances son bajas, pero si pasa sería bueno hacer una vitrectomía profunda, completa y endentar, y si hay algún desgarro hacer láser. Gracias, Matías. Un comentario más. Yo coincido que es mejor poner un trocar y hacer la vitrectomía por vía posterior, pero hay que tener en cuenta que muchas veces en estos ojos tenés un ojo blando, con mala midriasis, y poner un trocar en un ojo blando no solamente es difícil, sino que es peligroso. Entonces ten en cuenta, metan un punto, presuricen el ojo, y cuando el ojo está bien presurizado, recién colocar el trocar. Creo que eso es importante porque yo he visto cirujanos de segmento anterior tratando de poner un trocar y por ahí se les complica mucho esa maniobra. Hay que tener en cuenta eso, creo. Es importante. Muchas gracias. En honor al tiempo, continuamos. Gracias, Nacho. El doctor Mariano Irós nos va a mostrar un caso más de extracción de lente opaco. Bueno, muchas gracias, Gerardo y Gastón, por la invitación. Como recién les mostró muy bien el doctor Manciti, el problema... Frenale un poquito el video, por favor. El problema de las lentes opacas, que creíamos que ya era tal vez algo del pasado, que habíamos sacado todas las que habíamos usado en esa primera partida de hace alrededor de 10 años, es algo que vimos que está comenzando a aparecer con otro tipo de lentes, como las que mostró recién Ignacio. Yo, a pedido de Rodrigo, traje 2 casos de las lentes anteriores, las lentes monopieza, que sufrían opacidades capsulares. Y creo que hay que enfocarse en el objetivo principal que uno tiene cuando quiere sacar una de estas lentes, que es tratar de sacar la lente dejando un remanente capsular que nos permita poner la lente en el sulcus, tratando de evitar tener que llegar a una situación más compleja de sutura de lente y más como ya se mostró. Que corre el video, por favor. Este es un caso, elegí 2 casos de los que más trabajo me dieron. Fíjense, es una lente que está muy opaca y está muy pegada al saco capsular. Lo primero que hay que hacer acá es tener paciencia. Esto a veces lleva un tiempo largo de cirugía. Yo lo que estoy haciendo ahí es despegar con una aguja la cápsula anterior del borde de la lente y tratar de abrir el saco capsular en la periferia para hacerme un lugar. ¿Para qué lugar? Para colocar viscoelástico. Y ese viscoelástico va a ir deslizándose hacia atrás y me va a ir despegando el saco o la cápsula posterior de la lente. Una vez que uno lo despega, más o menos en su totalidad, en los 360 grados, con una espátula lo chequeo, voy tratando de que se despegue lo más periférico posible, y ya cuando la lente está más o menos móvil, que podría ya levantarla, que van a ver que con una maniobra chequeo que la lente esté móvil, comienzo a inyectar viscoelástico para tratar de que ese viscoelástico corra por detrás de la lente. Este ojo no tenía capsulotomía, afortunadamente, entonces por ahí la maniobra es más fácil. Y muchas veces uno logra levantar una pata y tratar de sacar la segunda. A veces es muy difícil. Fíjense la adherencia que tiene esa áptica al saco capsular. Entonces, con mucha paciencia para tratar de no desinsertar, ahí hay una pequeña desinserción del saco, pero vuelve a su lugar. Entonces, este caso, luego que sacamos la lente, se pudo colocar una lente de 3 piezas en el sulcus. El segundo caso, esta lente, este es un video que tiene también mucho tiempo, fíjense, está muy pegada y está muy móvil. La cápsula, la zónula está débil, entonces yo decido cortar las patas quedan dentro del saco. Eso es una tijera de vítreo vieja de 20G, que obviamente luego de cortar una pata o un lente no sirve prácticamente para otra cosa, pero la idea acá es tratar de no traccionar mucho, cortar las 2 patas del lente y sacar la óptica. Dejo las patas en el saco capsular y luego coloco una lente de 3 piezas. Este paciente sí tenía una capsulotomía posterior que se va a ver al final, entonces yo tengo que colocar una buena cantidad de viscoelástico, reponiendo el viscoelástico en la cirugía para tratar de evitar que haya un prolapso de vitrio hacia la herida. Y obviamente, si tengo alguna duda, repaso con el vitrectomo antes de terminar. Y de ahí, bueno, una vez que uno logra cortar las 2 ápticas, la cirugía ya básicamente no es muy compleja. Uno corta la lente. Esta lente tenía una opacidad mucho menor que la anterior.
y también este paciente terminó con una lente en el sulco. Fíjense, ahí se ve en el centro la capsulotomía que tenía. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí, yo creo que el segundo caso lo resuelve, por lo menos nosotros, cirujanos del segmento anterior. Yo trabajo en un hospital escuela, el Hospital de la Ceguera. Entonces tenemos muchísimos lentes que tenemos que extraer. Entonces lo importante es que no siempre hay que traer el lente completo. La mayor casuística de desprendimientos de la bolsa o del remanente capsular que tenemos es al sacar las ápticas, sobre todo lentes fibrosos. Entonces yo creo que la técnica de cortarlas y dejarlas ahí es mucho más segura porque no te van a estorbar y por otro lado te permiten hacer el implante, otro implante nuevo. Y por otro lado, un pequeño comentario, cuando hablan de las técnicas que hay que poner y que hay que suturar, yo creo que la sutura del lente Acreos que hizo el doctor es ahora algo que nosotros hacemos mucho en el hospital y creo que con muy buenos resultados porque hay menos vasculatura y menos manejo del vítreo intraocular. Yo quería agregar, si se puede, la maniobra que hizo Mariano con la aguja, buscar abajo de la rexis es fantástica, Seba, porque no hay ninguna cánula que entre directamente si está muy agarrado. Yo lo que hago es, la misma aguja la pongo bisel para abajo y la tengo montada con el viscoelástico. Yo uso viscoelástico tratando de que sea liviano, no muy pesado, al 1.4 o al 1.8. Entonces, cuando encuentro un plano de clivaje, directamente inyecto un poquito de viscoelástico. Y eso te hace más lugar para que se abra más fácil después. Pero hay que hacer eso con la agujita. Sí, como comentario también, una sola cosa. Todo este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en nuestra práctica, entonces recordarle a todo el mundo que existe instrumental específico para estas situaciones que si nosotros lo tenemos disponible hace que todas estas maniobras sean verdaderamente mucho más sencillas y posibles. Yo lo que hago, como dice Gerardo, la aguja 27G o la 30G con bisel hacia abajo, la cargo en la jeringa de viscoelástico, pongo en cámara anterior un viscoelástico pesado y un viscoelástico liviano, busco el plano de clivaje con la aguja y empiezo a inyectar. Y normalmente el viscoelástico se va hacia atrás de la lente, entonces si no tiene hecha capsulotomía, que es el caso ideal, les va a separar. Y ustedes ven cómo se separa la lente de la cápsula que le queda ahí abajo. Y trato de buscar el áptica, seguir con el áptica y meter la agujita en dirección hacia donde va el áptica e inyectar viscoelástico. Y me pasó muchas veces que la lente no venía y cuando hacía eso se soltaba la áptica. Es como que hacen una viscodisección de la áptica. Y cuando es una cámara bastante grande y tengo la cápsula posterior, porque ninguno está exento que cuando corte la lente rompa la cápsula posterior, pongo la lente ya atrás. O sea, la que yo la voy a cambiar, ya directamente la inyecto en la bolsa, entonces me hace protección para no poder romper la cápsula. ¿Se entendió? Yo quiero decir algo. Lo que describió Mariano y lo que describiste vos se aplica a las lentes que tienen ápticas. El problema más grande lo tenemos con las lentes plato, específicamente con una marca y un modelo que se está opacificando con mucha frecuencia, que es muy grueso. Y es una torta, es un rectángulo que es prácticamente inmanejable dentro del saco capsular. Y hasta donde yo sé, algo de eso es lo que vos mostraste, Nacho, prácticamente imposible sacarlo del saco sin arrastrarlo al saco. Lo que pasa es que... La pregunta fue si intentaron agrandar la rexis. Antes de sacar la de hecho, hasta se puede intentar con Jack Laser antes, pero la lente es muy poco flexible y a su vez es muy larga. Entonces se hace muy difícil el reemplazo. No, a veces la rexis, lo que me ha pasado en las pseudofoliaciones, que es muy chiquita, que tiene una contracción capsular, entonces imposible sacar una lente a través de esa rexis, es imposible. Entonces lo que le hago es con las tijeritas que mostraron, hago una descarga y trato de hacer una rexis nueva. Y a partir de ahí la pueden sacar. Quisiera preguntar a la gente que a lo mejor tiene más experiencia, veo algunos, poder sacar una lente de este tipo con fento, cortarla previamente. ¿Alguien tiene experiencia en este caso? Lo veo a Roger ahí, no sé quién más está, algún cirujano de segmento anterior que tenga fento para poder ampliar la capsulorrexis con el fento, cortar este tipo de lente, que es una lente de una marca
un bifocal, es complejo. Yo creo que puede venir por ahí eso. No sé si a alguien se le ocurre eso. Matko, discúlpame que te interrumpa. Vamos a terminar con el último disertante y los minutos restantes seguimos con las preguntas. Si no, Matías se nos va a quedar. A veces todas este tipo de maniobras y peripecias no son gratuitas para el ojo, así que ahora el doctor Matías Iglicki nos va a contar qué hacer cuando la retina se inflama. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones tanto a Gerardo, a Gastón y a todos los organizadores de Retina Extrema. La idea es hablar un poquito de qué es lo que pasa y qué es lo que viene pasando una vez que tenemos estos lentes perfectamente posicionados y ver generalmente que pueden pasar muchas cosas. Y en este video de 4 minutos todos queremos que termine una cirugía así, ¿no? Con un lente multifocal, la señora ve de lejos, de cerca, etcétera, etcétera. Pero a veces no termina así. Y el profesor Argento decía, muy lindo todo lo que estás diciendo, pero ¿dónde está publicado? Les voy a mostrar 2 trabajos que hablan de esto, que lo publicamos en la revista Retina y Ophthalmology el año pasado. Este tipo de características que se nos presentan en el consultorio diariamente con nuestros amigos del segmento anterior, son nuestros mejores amigos, después las tenemos que solucionar y después vienen alteraciones, como veníamos diciendo, que tenían que ver con la mácula. Distintas situaciones, pero mismas soluciones. En este caso, como mostró Gerardo, la técnica Yamane modificada hoy en día, y está publicado después de 5 años, es la que menos astigmatismo da y la que más poder de resolución tiene. Haciéndola en este caso como la hacemos nosotros con 27G, con las agujas Ultra Thin Wall que Pedro Nova nos ilustró un domingo a la tarde cuando estábamos en Europa, dónde comprarlas. Se hace todo mucho más sencillo. Y es verdad, y ahora le voy a mostrar el resultado de este trabajo de más de 300 pacientes, en el cual los resultados anatómicos y visuales son excelentes, pero vamos a ver qué pasa después en la retina. Y los pacientes que tenemos no son pacientes normales para hacer esta técnica, si no, no estaríamos hablando y no podemos hacer ningún trabajo. Lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de los edemas que quedan luego de hacer estas técnicas perfectas. Entonces, los pacientes que tenemos a tener en consideración son diferentes, pero las complicaciones son muy complicadas si no las sabemos a llevar. ¿Por qué? Porque hay pérdida de fotorreceptores y la línea IS-OS, que es la línea de los fotorreceptores, cuando el edema más pasa, más hay. En este cuadro lo que les muestro, lo que preguntaba Gerardo, es cuántos años, a 5 años se ven que estos lentes quedan ahí. Por supuesto, hay complicaciones si uno no hace una vitrectomía compleja. Pero vamos a ver esto. Tenemos un paciente con edema ocular posterior a la cirugía. No hay duda hoy en día que hay que tratarlo. ¿Se acuerdan que decían que hacía 4 o 6 años se estaba publicado que 4 o 6 meses se va? Bueno, se sabe que todos los biomarcadores que están ahí, que el más importante es el líquido subretinal, los focos reflectores y la capa IL y la capa de fotorreceptores y SOS, si no hacemos el tratamiento de tiempo oportuno, ya sea con antiangiogénicos o con dexametasona en implante, cualquiera de las dos está publicado que lo podemos usar y cuanto antes mejor, tenemos una alteración a largo plazo de lo que es la función. Entonces, lo que yo le quiero mostrar en este resumen de 4 minutos es que no solamente veamos al paciente cómo quedó la cámara anterior, sino ver cómo está el OCT, porque van a ver que no hay causas por qué no puede ver bien y fíjense que el OCT tiene alteraciones que no la tenía previo a la cirugía y esto pasó por la cirugía en sí. Entonces, ya terminando, el líquido subretinal es un buen factor pronóstico. Si ven líquido subretinal, háganlo inmediatamente en la aplicación. Si ven puntos refractivos, ya están tarde. Si ven quiste, ya está tarde. Y si tienen línea elipsoide mal, ya están tarde. Es decir, estamos haciendo tratamiento tarde. Es decir, cuanto antes mejor. Y esto está publicado en Ophthalmology. Lo que les traigo ahora es el último marcador de los OCT que se llama la capa Drill, que es la capa de líneas internas, como está marcado ahí, que también es un factor predictivo, negativo si es que lo tiene y positivo si es que no lo tiene. Es decir, podemos hacer la mejor cirugía, pero no nos olvidemos que el vitrio y la retina es lo que nos va a marcar si ese paciente va a tener una buena función, no una cuestión anatómica solamente, sino una buena función. Entonces, estos 2 trabajos, publicados el primero en Retina, el segundo en Ophthalmology, nos vienen a hacer decir que todo el ojo es importante, pero lo más importante es tener en cuenta que no tenemos que hacer más complicaciones que tenemos. En base a todo este grupo hermoso, les doy muchas gracias por la atención. Ahora sí. ¿Algún comentario de los panelistas? ¿Alguna pregunta? Matías, ya que fue tan completo, a ver, el segmentólogo que quiere hacer una cirugía facorefractiva perfecta, ¿qué usted le aconseja que debe evaluar en la retina
antes de proceder. Es muy buena la pregunta y lo que debemos, primero, por suerte ahora los nuevos equipos para marcar, no importa la marca, vienen ya con OCT. Por ejemplo, los agujeros maculares ya están descartados porque se ven en el Lion Master, por ejemplo. Pero es muy importante ver cómo está la línea IS-OS, es decir, la línea de fotorreceptores, y cómo está, no menos importante, cómo está la capa DRIL, es decir, la distinción o no de las capas internas de la retina. Si tengo esos dos elementos, puedo hacer que la predicción de esa cirugía va a tener una buena agudeza visual. Vendría a ser como un LOGMAR, pero mucho más específico, un LOTMAR, pero mucho más específico viendo el OCT. Si no tiene ninguna lesión, vamos para adelante, no hay problema, pero si tiene alguna lesión, lo mejor, por supuesto, es no hacerlo. Si usted ve un MER, una membrana epirretiniana, ¿qué haría? Una membrana epirretinal está contraindicado en teoría el uso de lentes multifocales. Si la membrana epirretinal no es la causante de la disminución de la visión y se está relacionado con la capa DRIL y está publicado en American Journal of Ophthalmology, se llama el DREAM Study, si la MER no altera mecánicamente la capa DRIL, no habría ningún problema en Entonces, hacer la prácticamente el cirujano ve el MER y tiene que decidir, opero la catarata primero o se lo mando a mi amigo para que le quite la membrana primero. Con que ¿Cómo mande lo el OCT decide? es suficiente. Si yo veo que no tiene DRIL, es decir, desorganización de las capas internas de la retina, la membrana epirretinal no le está sacando visión o no es la causante de la visión. Mala en este caso. El doctor Couto dice que hay que operar la catarata primero porque si le explicamos todo se va al paciente y tiene razón, pero a lo puramente objetivo es eso. Doctor Couto, ¿quiere ir subiendo al estrado, por favor? Bueno, sigo con el edema macular por diabetes, entonces, a ver, ¿cuándo decide o no decide algo facorrefractivo o multifocal en este No, caso? con edema macular diabético, si tiene edema macular diabético hay que tratarlo siempre primero, si es que puedo verlo. La cirugía de la facomusicación puede empeorar el edema macular. Acá Gastón pide que terminemos y ya te dejo, Cristóbal, perdón. No, pero no importa porque me encanta, sigan, no hay problema. No. Porque yo quería decir algo. ¿Puedo hablar algo de ustedes? Dale. Quería decir una sola cosa. ¿No les pasa a ustedes como oftalmólogos que el paciente viene y tiene un síntoma, pero que ese síntoma no necesita nada? O por ahí con solución, con nada. Y dice, no tenés nada. ¿Pero no me vas a dar una gotita? Bueno, toma, llévate la gotita. Con el lente intraocular pasa exactamente lo mismo. Yo hace 38 años que opero catarata. Si uno no le pone el lente intraocular al paciente, cuando uno termina la cirugía y le dice, tuve una complicación, no te pude poner el lente. No me pusieron el lente intraocular. No importa si va a ver o no va a ver. Entonces, nosotros los cirujanos del segmento anterior tenemos ese problema y esa presión y es generalmente sacar al paciente con el lente intraocular. Concuerdo 100%. Yo a Gastón le pongo todos los lentes después que te arregle. Por eso. Para eso, Está bien. si no tiene nada para mostrar en el Congreso. Y si no poner el lente intraocular, una pata sí, la otra pata no, como dice Rodrigo, y lo dejás con el lente así, y dices, bueno, el lente se lo puse. O si no, operemos el mismo día todos y listo. Yo voy a hacer controversia con usted para poner emoción. Yo no estoy de acuerdo en eso. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Lo que pasa es que en el momento de la complicación, cuando uno entró para poner un lente y todo perfecto, y uno se ve sacando toda la cápsula, en ese momento uno dice, y ahora me queda 1 hora más de cirugía. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que hacerlo. Pero muchas veces uno dice, bueno, lo puedo posponer, pero bueno. Es que mire, yo creo que algo importantísimo es el estado de ánimo en el que está el cirujano, Claro. primero, y segundo, la mala visualización. Tenemos que tomar en cuenta que los remanentes capsulares, para por lo menos un cirujano de segmento anterior, no son muy claros, están abatidos, está borroso. Entonces yo sí creo que si usted tiene la sabiduría de a una persona decirle, mire, vamos a esperar 1 mes, o 5 semanas a que se fibrose ese remanente, se sorprendería la cantidad de lentes que puede hacer con implantes secundarios al sulcus, sin andar metiendo suturas, agujeros, trócares, etc. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estamos por Muchas gracias. finalizado el módulo. Seguimos con el